Bueno, vamos a hablar ahora de una compañera poeta. Se llamó Laura Yazán y formó parte de las mejores poetas y de los mejores poetas de nuestro país en las últimas décadas. Es muy chiquita esa lista. Somos muchos los poetas, las poetas, la gente que escribe. Pero los grandes poetas de nuestro país y las grandes poetas de nuestro país son unos pocos. Algunas decenas, tal vez. Laura fue una de ellas. Del nivel de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik, de Alfonsina Storni, etc. Argentina y porteña. Nacida en la ciudad de Buenos Aires y fallecida en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 61 años, cuando todavía quedaba mucho camino por recorrer. Y no. Laura fue docente, fue coordinadora de talleres literarios en instituciones, en cárceles, en hospitales. Y fue una mujer del pueblo, una mujer que sintió como propia la herida infligida al pueblo argentino. Ahí vino uno de nuestros invitados, Mariano Boillat Pindigni. Y antes de darle paso, vamos a seguir hablando de Laura Yazán. Antes de darle paso, vamos a leer un poema de uno de sus mejores libros, Cotillón para Desesperados. El poema se llama Genealógica y dice así: las hijas del nuevo mundo son blancas como las luces de los shoppings, pálidas como los panes de McDonald's, traslucidas lágrimas finales de bestseller. Las madres huérfanas de las hijas del nuevo mundo fuimos oscuras habitantes de hotel, tuvimos negras maneras de mirar, queríamos la vida en símbolos extraños, películas de Bergman. Las paridoras frígidas de las madres huérfanas de las hijas del nuevo mundo querían una historia sumergida en Chanel, casarse vírgenes con una réplica de Cary Grant, tener muñecas rubias de mejillas rosadas, mascadoras de chicle, leyendo Mujercitas. Las hijas huérfanas de las madres frígidas del viejo mundo queríamos las curvas mullidas de la Marilyn y el aspecto latino de un amante del Che. Pero ellas, las nietas de la decadencia, las hijas del imperio del nuevo mundo, solo desean ser delgadas como un tallo, livianas como el ala de una mariposa, anhelan despertar
con los dedos más largos cada día para hundirlos hasta el fin de sus amígdalas y vomitar sin voluntad lo que resta del siglo. Haceme prensa. Sacame en las noticias. Inventame. Carga un prontuario salvaje y terminal, un acto delictivo. Que me busque la mafia, hombres tatuados que recorran su larga cicatriz con el pulgar, revuelvan mis cajones, desgarren mi remera de dormir. Dame otra vida mañana en las noticias, dame relieve, clase. Quiero ser la heroína en los desaguaderos de la noche, el humo que corroe las piernas congeladas de las putas, evidencia y testigo presencial. Sacame en patrullero, subime a una mujer hecha de cables, abrile un titular, ponele alias, frotala hasta que hable, no la mates, que aprenda a confesar en donde oculta la llave de mi tedio. Este poema de Laura Yazán sigue en la línea de Cotillón para Desesperados, uno de sus libros más hermosos, por lo menos más hermosos para mí, no sé, cada uno tiene su propio gusto, ¿no? Laura escribió muchos libros de poesía. La llave Marilyn, con el cual ganó el premio Casa de las Américas en el año 2008, Tracción a sangre, Animal de presa, Ganado en su ley, Pequeñas criaturas de lo incesante, Loba negra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que contaba Laura que se remite a cuando Néstor Kirchner fue a la ESMA para transformar la ESMA en el centro de la memoria. Y fueron detrás de él un montón de compañeros y de compañeras, básicamente peronistas de centroizquierda, gente del pueblo, del progresismo, etcétera, etcétera. Y se metieron a ESMA. En esa maquinaria de muerte y de tortura en la cual Emilio Eduardo Macera y todas las bestias que lo seguían hicieron de las suyas durante tanto tiempo. Y cuenta Laura que en un momento dado empezaron a cantar el himno nacional, así espontáneamente, una empezó y los demás lo siguieron. Y decía Laura que en ese momento ella empezó a analizar y a cuestionar lo que decía el himno. Y el himno decía sobre la libertad, y decía sobre la igualdad, y decía, dad el trono a la noble igualdad. Entonces Laura se preguntó en ese momento, ¿cómo va a haber igualdad si hay un trono? ¿No? ¿Cómo va a haber igualdad si hay un monarca, o una monarca, o lo que sea? Y contaba Laura que fue ahí, en la ESMA, en donde ella por primera vez en su vida, y ya era una chica grande, empezó a descubrir
lo que quería decir y lo que no quería decir el himno nacional argentino. Y contaba que fue un momento emocionante. Uno se la imagina a Laura Yazán, poeta de fuste, en la ESMA, llevando a la ESMA lo que ella era, ¿no? Una gran poeta ya bastante reconocida en los medios literarios de nuestro país. Ya venía de haber ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes en 1998 y el premio Carmen Conde en el 2011, que es uno de los mayores premios literarios de España. España tiene un montón de premios. Y el Carmen Conde es uno de los principales. Sé que haber ganado ese premio era toda una distinción para Laura Yazán. Laura fue una mujer comprometida con su tiempo, con su época. No escribió poesía política, o sí, porque en realidad todo lo que ella escribía remitía de una u otra manera a la lucha del pueblo argentino, y cuando ella se expresaba no era como esas poesías absolutamente intimistas, bucólicas, en donde la poeta o el poeta hablan de sí mismo, de sí misma, ¿no? Me duele el dedo gordo del pie derecho, me peleé con mi novia, cosa que está muy bien, que está muy bien, que mucha gente lo hace, yo también lo hago, está todo bárbaro, pero la poesía de Laura Yazán es otra cosa. Es una poesía que siempre habla del otro, de la otra, del país, de la sociedad, aunque no los nombre directamente, ¿no? Una poesía profundamente humana. Y esta poesía que les vamos a leer ahora, o este poema, porque la poesía es otra cosa, se llama Asunción y dice así: cuando la poesía me abandonó, las arrugas se abusaron de la situación y clavaron sus púas en mi cara. Gasté el dinero del mes en una crema antiedad. A la semana mi familia dejó de disimular su hambre. Para no preocuparme, lamían a escondidas los marcos de las puertas. El ruido de nuestros estómagos molestó a los vecinos. Encontramos anónimos en el buzón. Los devoramos con el último resto de sal. La crema me provocó alergia. A las arrugas se sumaron ronchas espantosas. Mis amigos evitaban mirarme y el teléfono dejó de sonar. Al fin del tratamiento las arrugas se habían duplicado. Mi marido cobró el sueldo. Llegó a casa con una cena opulenta y un libro de autoayuda. Yo me tapé la cara con el envoltorio. Mastiqué las sobras de mi juventud y me vestí de negro para el duelo. Una de las características de Laura Yazán es el sarcasmo también, ¿no? Tiene poesía que es bastante sarcástica y también se burla de ella misma y se burla de esa lucha que tienen sobre todo las mujeres contra su propio cuerpo, en donde siempre están pendientes de si engordaron 10 gramos o si el pelo le queda bien así o asá, ¿no? Todo eso que hace a la feminidad por un lado, pero que por otro lado está
está como impuesto por la sociedad de consumo, ¿no? Comprate esta cremita, comprate esta blusita, comprate esto otro, y vas a estar más linda, más flaca, más sexy y más todo lo demás, y bueno, eso también cuesta guita, lo que está diciendo Laura, ¿no? Yo me compré la crema, pero mi familia se cagaba de hambre, va. Vamos con otro poema que se llama Acto de Arrojo, que dice así: pasajera de un trazo que nunca completaba el círculo inicial, me arrojé en movimiento. Pude haber sido un ave mitológica acuchillando el cielo con sus alas, una diosa de fuego incendiando la noche igual que un meteorito, un cepelín fantasma navegando en el aire. Pero fui yo. Caí como un chorlito sobre un zanjón mugriento, perdí un zapato, se me quebró una uña y me raspé hasta el alma con las piedras que desprendió el silencio cuando callé tu nombre. Laura fue docente en muchos talleres literarios, talleres que no solo eran talleres en los centros culturales, sino en aquellos lugares a donde muy poca gente quiere ir, por ejemplo las cárceles, los hospitales, ya lo dijimos al principio de la presentación. Hay que tener para ir a dar un taller literario a una penitenciaría, ¿eh? Hay que tener los ovarios bien puestos para entrar a una penitenciaría, para bancarse todo lo que te tenés que bancar, las requisas, la cara de culo de los gendarmes, la desconfianza y la desesperación de los internos, que ven una mina que le viene a hablar de poesía, ¿no? Poesía dentro de la cárcel, la poesía es libertad, la poesía es voluptuosidad, la poesía es amor, la poesía es todo lo bello de la vida, y vos estás metido ahí adentro entre cuatro paredes, cuidándote el tuje contra la pared, y viene Laura Yazán a recitarte un poema y decirte que podés escribir otro vos. Hay que tener ovarios para hacer eso, no cualquiera. Ovarios o testículos, pero bien puestos. Y Laura iba y daba talleres, y hablaba con los internos, con los presos, con gente que había robado para comer y otros porque quería, con gente que había matado, y ella iba y les hablaba de la poesía. La poesía. Gato en la oscuridad. Cada noche se acaba con los mismos oficios. Del día le quedaron los platos sin lavar. La decena de veces que él la tocó, porque sí, como se toca a un gato. Piensa. Si tuviera testículos diría frases ocurrentes, gestos tremendos a la altura del pubis. Le pesan. Algo le pesa. No hay en la casa otro lugar donde apoyar la carga. En el living la hija mira novelas mexicanas, llora y resuelve largas ecuaciones. En el cuarto la esperan testículos reales y el insomnio. Cada noche se congela los pies camino al baño, tanteando oscuridad, traga pastillas, piensa. Tengo que conseguir otra receta. Piensa que menstruar 4 días es un asco, que adentro de lo que se elige siempre viene un paquete que no se elige. Piensa, las hormonas son ásperas como la soga del ahorcado.
piense. Esta es y sigue siendo Laura Yazán.